No sé si ya tienen conocimiento. Buenas tardes, licenciada. Nosotros aún no tenemos calendario. No, a nosotros no nos trasladaron el calendario oficial, pero sí pregunté la semana pasada que me estaba yendo y me dijeron que pues ya solo nos quedaba esta semana y que ustedes inician el martes de la próxima semana. El lunes creo que inicia el grupo 1 y ustedes iniciaron el martes. Pero bueno, nosotros la semana pasada estábamos viendo el tema del ISR y comenzábamos a ver el tema de las rentas de ganancias de capital y ganancias de capital. Y mencionábamos que habían diferentes tipos impositivos para ese tipo de rentas y que habíamos hecho, si no estoy mal, un caso nada más, ¿verdad? Entonces, en el artículo 4 tenemos lo que establece la ley del impuesto sobre la renta, sobre las ganancias de capital, ¿verdad? Que son percibidas o ganadas en dinero o en especie, sean residentes o no, las personas que las generen, ¿verdad? Dentro de las rentas de capital, aunque ustedes seguramente ya leyeron sus hechos generadores, que eso lo estuvimos viendo la semana pasada, y si no, pues seguramente lo vamos a leer en un momento, de los hechos generadores de las ganancias de capital. Nosotros tenemos diferentes tipos de renta. Recuérdense que están las rentas de capital inmobiliario, las rentas de capital mobiliario, las ganancias de capital y las derivadas de rifas, loterías, ¿verdad? Entonces tenemos los dividendos, utilidades y la semana pasada justo vimos un caso relacionado con las utilidades y vimos un caso relacionado con la venta de acciones, ¿se acuerdan? Habíamos mencionado que era de 2.000 quetzales y 252.000 quetzales había sido la venta, entonces que había una ganancia de capital que estaba afectada al 10% de ganancia de capital como tal. Entonces, dividendos, utilidades, los beneficios y cualesquiera otras rentas derivadas de la participación o tenencia de acciones de personas jurídicas, entes o patrimonios residentes en Guatemala o derivados de la participación en beneficios de establecimientos permanentes de entidades no residentes. Los intereses o rendimientos pagados por personas individuales, jurídicas, entes, patrimonios o entidades residentes que tengan establecimientos permanentes en el país, las regalías pagadas o que se utilicen en Guatemala por personas individuales o jurídicas, entes o patrimonios residentes o establecimientos permanentes que operen en Guatemala. Y veíamos que en el artículo 83 como tal está el hecho generador de este tipo de rentas. Entonces, en el artículo 83, ¿verdad? La obtención de rentas de capital y la realización de ganancias y pérdidas de capital en dinero o indirectamente patrimoniales, titularidad que corresponda al contribuyente. Es por eso sumamente importante que nosotros sepamos ubicar a quién es el contribuyente en la relación jurídico-tributaria, porque la semana pasada veíamos también el caso de una venta de un bien inmueble y platicábamos que derivado de esa venta pues existían diferentes hechos generadores para el pago del impuesto y que las personas obligadas pues también iban a variar. ¿Se recuerdan? Habíamos visto una venta en donde era una segunda o subsiguiente venta, entonces que el comprador pagaba eh, el timbre fiscal por ser una segunda o subsiguiente venta, que también pagaba el IUSI, que es una ley que tenemos pendiente de ver, ¿verdad? Como para cerrar el ciclo este de las transacciones de carácter inmobiliario y que el vendedor pagaba la ganancia de capital, el ISR de ganancia de capital. Entonces, vemos ahí cómo hay dos partes, pero ahí, si se dan cuenta, de una misma transacción nacen varios hechos generadores, ¿verdad?
el del ISR, el del timbre fiscal, el del IUCI, derivado de una sola transacción, afecta un montón de esferas de carácter tributario, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que ser muy audaces en poder establecer quién es el sujeto obligado, porque recordemos que el Estado siempre, siempre, siempre va a ser el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria. Entonces, no me vayan a poner en un caso, por ejemplo, que el sujeto activo es el vendedor y el pasivo el comprador, ¿verdad? Porque son diferentes hechos generadores los que se generan, ¿sí? Entonces, si nos vamos al artículo 83 del hecho generador y vemos cómo el artículo 84 clasifica este tipo de rentas, ¿verdad? Y desglosa las rentas de capital inmobiliario, las rentas de capital inmobiliario y las rentas de ganancias y pérdidas de capital. Entonces, en ese sentido, Ronald Josué Pineda, léanos por favor el artículo 84 de la ley de actividad. Buenas tardes, licenciada. Con mucho gusto. Hola, Ronald, buenas tardes, gracias. Artículo 84. Campo de aplicación. Las rentas grabadas de conformidad con el artículo anterior se clasifican en: numeral 1. Rentas de capital inmobiliario. Literal A. Constituyen rentas de capital inmobiliario las provenientes del arrendamiento, subarrendamiento, así como las de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles, siempre que en su giro habitual no sea comerciar con dichos bienes o derechos. Numeral 2. Rentas de capital mobiliario. Constituyen rentas de capital mobiliario, inciso A, los intereses en los términos del artículo 4 de este libro, pagados o acreditados, y las rentas en dinero o en especie provenientes de créditos de cualquier naturaleza, con o sin cláusula de participación en las utilidades del deudor. No constituyen rentas de capital cuando dentro de su giro habitual el contribuyente otorgue créditos de cualquier naturaleza, en cuyo caso tributará conforme al régimen para la renta de las actividades lucrativas en el que se encuentre inscrito. Literal B. Las rentas obtenidas por el arrendamiento, subarrendamiento, así como por la constitución o cesión de derechos de uso o goce, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, de bienes muebles tangibles y de bienes intangibles, tales como los derechos de llave, regalías, derechos de autor y similares, no constituyen rentas de capital mobiliario las que se obtengan del giro habitual del comercio de los bienes o derechos individualizados en esta literal, y las mismas retributarán conforme al régimen para la renta de las actividades lucrativas en el que se encuentra inscrito. Literal C. Las rentas vitalicias o temporales originadas en la inversión de capitales, las rentas de capital originadas en donaciones condicionadas y las rentas derivadas de contratos de seguros, salvo cuando el contribuyente deba tributar como rentas del trabajo. Inciso B. La distribución de dividendos, ganancias y utilidades, independientemente de la denominación o contabilización que se le dé. En numeral 3. Ganancias y pérdidas de capital. Literal A. Son ganancias y pérdidas de capital de conformidad con lo dispuesto en este título, las resultantes de cualquier transferencia, cesión, compraventa, permuta u otra forma de negociación de bienes o derechos realizada por personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios cuyo giro habitual no sea comerciar con dichos bienes o derechos. Inciso B. También constituyen ganancias de capital, primero, el monto de la revaluación de los bienes que integran el activo fijo de las personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios obligados a llevar contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio y el presente libro. 2. Cualquier incremento de patrimonio proveniente de la enajenación de derechos o bienes afectados a actividades productoras de rentas grabadas en el título 2, contabilizados en los libros que se deban llevar al efecto, incluso los realizados con motivo de la liquidación total o parcial de la actividad. Cuando dichos derechos o bienes estén sujetos a depreciación y se enajenan por un valor superior al que les corresponda a la fecha de la transacción de acuerdo con la amortización autorizada, tal diferencia se incluye como ingreso gravable en el periodo en que se realice la operación. 3. Las revaluaciones de bienes inmuebles hechas por el contribuyente. Literal C.
Se estima que no existe ganancia o pérdida de capital en los casos siguientes. Primero, la división de la cosa común. Segundo, la liquidación del patrimonio conyugal. Tercero, el aporte a un fideicomiso de garantía o a un fideicomiso testamentario y la devolución del aporte. En ningún caso los supuestos a que se refieren los tres incisos procedentes puedan dar lugar a la actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos. Cuarto, las reducciones del capital, excepto cuando la reducción de capital tenga por finalidad de la devolución de aportaciones, será renta del capital mobiliario la parte correspondiente a utilidades acumuladas, no distribuidas previamente. Quinto, tampoco existe ganancia de capital en las revaluaciones de activos que se efectúen por simples partidas de contabilidad, pero al enajenarse dichos activos, la diferencia entre el valor de la venta y el valor en los libros de dichos bienes anterior a la revaluación afecta al impuesto regulado en este título. Sexto, no se consideran pérdidas de capital las siguientes: las no justificadas, inciso A; inciso B, las bebidas al consumo; inciso C, las bebidas a transmisiones gratuitas por actos entre vivos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo que regula los costos y gastos deducibles de este libro. Cuarto, rentas provenientes de loterías, rifas, sorteos, bingos o eventos similares constituyen rentas de capital las provenientes de premios de loterías, rifas, sorteos, bingos o por eventos similares. En el caso de premios que no sean en efectivo, el impuesto se aplica sobre el valor de libre competencia del derecho o del bien objeto del premio. Muchísimas gracias, Román, muy amable. ¿Qué manda Hilda? Buenas tardes, Lick, ¿cómo está? Hola, Hilda, Compañeros qué gusto. y compañeros también. Bueno, fíjese que cabal ahorita que estaba leyendo esto, nuestro compañero me entró una duda. Si, por ejemplo, yo vengo y vendo un terreno, el terreno en su momento, pues se paga el impuesto del timbre, si es segunda venta, ¿verdad? O el IVA, si es primera venta. Pero yo como vendedora voy a recibir una ganancia, ¿verdad? Por ejemplo, a mí estaba en las escrituras que valía 10,000 y yo lo vendía 50,000. Yo tengo que pagar impuesto de este impuesto por esa venta. Sí, si la escritura se hace, ejemplo, en el registro general de la propiedad está inscrito en 10,000 quetzales y usted lo va a vender por 50,000 y el documento de compraventa de bien inmueble se va a hacer por 50,000 quetzales, eso quiere decir que hay una ganancia de capital de 40,000 quetzales, que es el remanente entre los 10,000 que está inscrito en el registro general de la propiedad y los 50,000 quetzales, ¿verdad? Que Y ahí, son 40 y ¿cuánto se paga? 10, entonces. el 10% de ganancia de capital lo paga el vendedor. Y Mm. eso sí es importante cuando ustedes hagan alguna transacción, hacérselo saber a su cliente, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a pagar el timbre fiscal, ¿verdad? Por la segunda venta, y ahí nos vamos, y el testimonio, bueno, y ahí lo dejamos. Fíjese, Pero, ajá, en mi familia pasó eso. Y la abogada, yo todavía le pregunté, mire, ¿y no hay que pagar? No, no hay nada que pagar, me dijo. Porque yo le dije, hagan un favor, o sea, le pedimos que si podía dar la escritura, la copia de la escritura, pues para poder establecer la diferencia entre lo que estaba inscrito y lo que se vendió. No, hijo, ahí no hay que pagar nada. Y no, ahí yo de necia decía, no, miren, sí hay que pagar, pero los otros decían que no. Y nadie pagó. No le va a decir a nadie. de hecho, miren, recuérdense que hay un plazo de 4 años, ¿verdad? Para que realice algún ajuste la Superintendencia de Administración Tributaria o haga alguna fiscalización sobre la documentación. Actualmente, la SAT ya tiene como una unidad, ya hace ratos, ya tiene una unidad relacionada con este tipo de cosas porque se daban cuenta de que en muchas ocasiones, ejemplo, el bien inmueble estaba inscrito bajísimo, ¿verdad? Porque de los bienes inmuebles de antes. Entonces estaba inscrito, pongamos los 10,000 quetzales, pero que la compraventa se iba a hacer por 500,000 de quetzales o por 1,000,000 de quetzales, ¿verdad? Y entonces se consignaba un documento de compraventa, por ejemplo, para no subir mucho los impuestos, lo consignaban por 100,000 quetzales. Y entonces el comprador solicitaba un crédito con garantía hipotecaria por, supónganse, 500,000 quetzales, ¿verdad? Pero el documento de compraventa estaba por 100,000. Entonces la SAT veía, acá hay una compraventa por 100,000, hay un crédito bancario con garantía hipotecaria sobre ese mismo bien inmueble
por 500,000, entonces, ¿dónde está? A mí no me huele bien de que venga a pedir dinero el comprador para la compra de un bien que aparentemente cuesta 500,000 porque por eso estaba el crédito, y que en la compraventa diga que se vendió por 100,000, ¿verdad? Entonces ya son jugadas como muy fáciles de poder percibir cuando las personas hacen las compraventas menores al crédito. Entonces, es muchísimo más fácil que la SAT mande a llamar a las personas y ajuste, porque ahí sí hay documentos, ¿verdad?, de respaldo que puede usar la Intendencia de Verificación y Fiscalización para poder determinar que sí existe una evasión fiscal como tal, ¿verdad? Ahí es muchísimo más sencillo de percibir cuando hay créditos, porque las personas no se asesoran bien. O sea que si, por ejemplo, yo para la tranquilidad emocional lo voy a empezar a ver dónde se junta el dinero. Se podría decir que si la persona que compró lo usa para X cosa, pero no hace un préstamo con esa garantía, no se pueden dar cuenta. De hecho, creo que la transacción se hizo ¿cómo se llama? ¿Qué le dijera yo? Estaba inscrito a 10 y la transacción se hizo o sea, la escritura dice que se vendió a 12, por decirle algo. Ahí no hay, ¿será que si no lo usan para otra cosa, no hay otra forma de que lo detecte el SAT? La SAT la puede mandar a llamar, puede mandar a llamar, normalmente manda a llamar al comprador. Y derivado de que manda a llamar al comprador cuando tiene el documento, entonces obviamente se va el vendedor, ¿verdad? Se van las partes, por así decirlo. Hasta mandan a al agente inmobiliario en algunas ocasiones, ¿saben? Nosotros hemos tenido ya algunos casos en donde nos llama la de la inmobiliaria, ejemplo. Fíjese que me mandaron a decir mis clientes y que SAT los mandó a citar. Entonces, SAT lo que hace es que manda a llamar a las partes y le solicita a las partes que lleven los documentos donde se acredita la compra-venta y el pago de los impuestos. Entonces, manda a llamar a ambas partes. Lo que hay que tener ahí es una correcta asesoría, porque hay que saber hasta qué documentación presentar, ¿verdad? Si en determinado momento eso llegara a pasar. Gracias. De nada, a las órdenes. Sharon, por paz, léanos el tema de las exenciones, el artículo 87. Si se dan cuenta, perdón, Sharon, la interrupción, antes de que... En el artículo 85 están quiénes son los contribuyentes de este tipo de rentas, ¿verdad? Entonces, sigamos ya con el artículo 87 de las exenciones, que ese es importante para saber en qué casos no debo de pagar este impuesto como tal. Buenas tardes, licenciada. No sé si se refiere a mí cuando digo ya o de la otra ¿Cuál de las compañera. dos, Sharon? ¿Cuál de las dos? Perdón, pues. A Sharon Villatoro. Gracias, Sharon Argueta. También la vamos a poner a participar. Buenas tardes, licenciada. Artículo 87. Exenciones. Están exentas del impuesto conforme a las regulaciones de este título las rentas siguientes: los subsidios otorgados por el Estado y sus instituciones y por organismos internacionales Villatoro, por favor. individuales, para satisfacer necesidades de salud, vivienda, educación y alimentación. 2. Las ganancias de capital derivadas de la enajenación ocasional de bienes muebles de uso personal del contribuyente, salvo que se trate de ganancias de capital provenientes de la venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves, que sean objeto de inscripción en los registros correspondientes. 3. Las demás rentas de capital y ganancias o pérdidas de capital exentas expresamente por leyes que crean entidades descentralizadas y autónomas. Perfecto. Y por último nos vamos a ir al 88 y 89 de la base imponible. Gabriela López, ¿será que nos puede apoyar, por favor? Buenas tardes, licenciada. Artículo 88. Base imponible de las rentas de capital. Las bases imponibles de las rentas de capital son: 1. La base imponible de las rentas de capital mobiliario,
Está constituida por la renta general en dinero y en especie representada por el importe total pagado, acreditado o de cualquier forma puesto a disposiciones del contribuyente, menos las rentas del capital exentas. Para el caso de intereses que provengan de diferenciales de precios y de descuentos, la base imponible la constituye la totalidad de lo percibido al amortizar o enajenar el título o el valor, menos el precio de adquisición del mencionado título o valor. 2. La base imponible de las rentas de capital inmobiliario. La constituye la renta generada en dinero o en especie representada por el importe total pagado, acreditado de cualquier forma del impuesto. A disposición del contribuyente, menos un 30% de esta renta en concepto de gastos, salvo prueba en contrario de que se adjuntara una declaración jurada a presentarse durante el mes de enero de cada año, con la documentación que acredite el gasto que fue mayor a ese porcentaje. Para el efecto, se presentará a la Administración Tributaria la correspondiente solicitud de devolución. Leo también el 89, licenciada. ¿Perdón? También leo el artículo 89. Sí, por favor. Artículo 89. Base imponible para ganancias y pérdidas de capital. La base imponible de ganancias o pérdidas de capital es el precio de la enajenación de los bienes o derechos menos el costo del bien registrado en los libros contables. En el caso de ganancias de capital por revaluación de bienes, para aquellos contribuyentes no obligados a llevar contabilidad completa, la base imponible es el valor revaluado menos el valor de adquisición. El costo del bien se establece así. 1. Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, según el Código de Comercio y este libro, el costo base del bien es el valor contabilizado más el valor de las mejoras incorporadas al mismo, menos las depreciaciones acumuladas y las contabilizadas hasta la fecha de enajenación, tanto sobre el valor original del bien como de las mejoras que se incorporan. 2. Para los contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad completa, el costo del bien es el valor de adquisición o el valor que haya sido revaluado siempre y cuando se haya pagado el impuesto establecido en el presente título. 3. No obstante lo establecido en los numerales anteriores, para los casos de enajenación de acciones o participaciones sociales, su costo es el valor de adquisición que estuviere documentado por parte del vendedor de las acciones o el valor establecido en los libros de sociedades emisoras en el momento de enajenación por parte del contribuyente, valor que debe certificar la entidad emisora. 4. Para los bienes y derechos adquiridos por las donaciones entre vivos, el costo es el de adjudicación para el donatorio. El valor de enajenación se establece así. El valor de transferencia es el importe real por que la enajenación se haya efectuado. Por importe real del valor de enajenación se toma el efectivamente pagado menos las deducciones por gastos para efectuar la transacción, tales como comisiones de compra y la venta, gastos notariales y el registro de otros que se resaltan del valor de la enajenación, deduciendo que se limita como máximo el equivalente del 15% del valor de la enajenación. Dicha limitación no aplicará en las personas que lleven contabilidad completa de acuerdo con la ley, siempre que se cuente con la documentación de soporte de los gastos realizados. Entonces, y el periodo de imposición, ¿verdad? Va. Pongamos un casito donde hagamos todo lo que hemos visto. Se los voy a dictar. La entidad de los pasos, más sencillo, partamos de las bases, dirían. Pongamos cualquier nombre. Pedro y Juan van a constituir una sociedad denominada Los Pasos. Los Pasos, Sociedad Anónima. Con un capital pagado de 10,000 quetzales
teniendo cada uno de ellos un 50% de acciones de la entidad. Las acciones tienen un valor nominal de 100 quetzales cada una. Las acciones tienen un valor nominal de 100 quetzales cada una. Realizan la inscripción de la entidad y dentro de los documentos que reciben se encuentra patente de sociedad, 1, patente de sociedad, 2, patente de empresa mercantil, 3, acta notarial de nombramiento, la cual tiene 2 hojas y su debida razón de registro. Acta notarial de nombramiento, la cual tiene 2 hojas y su debida razón de registro. Testimonio de la escritura pública de constitución con su debida razón de registro. Y títulos acciones. Pregunta 1 del caso. Son 5 documentos los que les entregaron, ¿verdad? Patente de sociedad, patente de empresa, acta notarial de nombramiento que consta de 2 hojas con su debida razón de registro, testimonio de la escritura pública de constitución con su debida razón de registro y el 5.º documento, los títulos. ¿Sí? La primera pregunta. Los documentos anteriores, ¿qué impuesto pagan y cuánto pagan de impuesto? Ahí nos vamos solo a una ley que acabamos de hacer. Los documentos anteriores, ¿qué impuesto pagan? ¿Y cuánto paga de impuesto cada documento? Sigue el caso. La entidad va a repartir utilidades al final del ejercicio fiscal y tienen proyectado que se van a generar 80,000 quetzales de utilidades. ¿Qué impuesto pagan? Si en Pedro compró un número de lotería y se ganó 1,000,000 de quetzales. Pedro compró un número de lotería y se ganó 1,000,000 de quetzales de Lotería Santa Lucía. ¿Qué impuestos paga y cuánto debe pagar de impuesto? Y por último, la entidad tiene un colaborador en relación de dependencia y quieren realizar la proyección anual. El colaborador gana 8,000 quetzales mensuales con sus prestaciones de ley. La entidad
paga un seguro de vida de 1,000 quetzales mensuales y paga en concepto de viáticos comprobados 1,500 quetzales. Asimismo, están afectos al IX. Realice la proyección. Licenciada, disculpe, ¿podría repetir esta última? No le escuché mucho por la señal. 1,000 quetzales, 8,000 quetzales, perdón, de salario, 1,000 quetzales de seguro de vida, 1,500 de viáticos e X. ¿Sí? Disculpe, licenciada, yo lo que no vi fue el último documento del expediente. Se me cortó o algo. Yo me acabo de sacar todo el caso. Acabo. Es como cuando les hago el examen. Pero el caso, si no estoy mal, está dividido en 4. Medio me recuerdo. Pedro y Juan constituyen una sociedad. La sociedad tiene 10,000 quetzales de capital autorizado. Tienen el 50% cada uno. Dentro de los documentos que le brindan al momento de los pasos, si no estoy mal, se denomina. Dentro de los documentos que le brindan está la patente de sociedad, patente de empresa, acta notarial de nombramiento que consta de 2 hojas con su debida razón de registro, la escritura el testimonio de la escritura constitutiva con su debida razón y los títulos de acciones. ¿Qué impuesto paga? Todo lo de arriba. La segunda parte del caso está la lotería por 1,000,000 de quetzales, que uno de los socios la compró. ¿Cuál es el impuesto que paga? Esa es la tercera parte. La cuarta parte, la de las rentas de capital. Y la tercera parte, sí, van a repartir utilidades y las utilidades son de 80,000 quetzales. ¿Qué impuesto paga? Entonces son 4 partes del caso, si se dan cuenta, ¿verdad? Tenemos una primera norma en la primera parte del caso, después venimos con las rentas de capital y ganancias de capital, después venimos con las rentas de capital otra vez y ganancias de capital, y después con las rentas de trabajo. Deberíamos de sumarle, pero lo voy a dejar hasta ahí porque si no se me va a olvidar todo lo que les dije. Deberíamos de sumarle el régimen tributario que tiene la entidad, podría ser un opcional o un trimestral, y cuáles son las obligaciones que tienen en razón a ese régimen y una facturación, pero eso lo ponemos en el examen. Ahí. Ese sería caso examen. Con ese caso nos vamos en el examen. Y si lo desglosamos en punteo, valdrían 2 puntos cada una de la primera parte, ¿verdad? Porque son 5 preguntas. Después nos iríamos a la segunda parte de la repartición de utilidades, otros 2 puntos. Después nos iríamos a la tercera parte de la lotería, serían 4 puntos. Y después nos iríamos a la parte del cálculo, ahí serían otros 4 puntos. Eso quiere decir que 10 más 2, 12, más 8, 8, son 20 puntos ahí. Fijo. Bueno, los dejo trabajar un ratitito. Y así lo comenzamos a revisar, por lo menos que tengamos la mitad del caso y lo verificamos de una vez antes de finalizar.
Disculpe, licenciada. Tengo una pregunta Y dígame, respecto al artículo 84, donde dice rentas de capital mobiliario. Los intereses en los términos del artículo 4 de este libro, pagados o acreditados. No sé si me ubico bien, pero sería más o menos ¿en dónde está ubicada? Perdón, artículo 84, ¿qué literal? la 2, rentas de capital mobiliario, donde dice Sí, literal A, los intereses. Sería entonces, ahorita le digo dónde lo vi. Sería en el artículo 4, obviamente, pero literal B, toda la literal B, a eso se refiere cuando dice intereses en los términos del artículo 4 de este libro. Sería la el artículo 4, donde dice rentas de capital y ganancias de capital, literal B, los intereses o rendimientos pagados por personas individuales jurídicas. Sería todo la B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o se refiere a todo el artículo en general, aunque yo entiendo que como son intereses o rendimientos sería la B, pero no sé si estoy en lo correcto. el artículo, ninguna. Si se va a nuestro caso en concreto, ninguna. No aplica. Ah, no, no es por Es el eso, caso, pues, para solamente nuestro que me caso, si nos vamos surgió. al caso. Ahora, si nos vamos a los intereses del artículo 4 de este libro, vámonos al artículo 4 y el artículo 4 nos menciona pero sería lo relacionado con las rentas de capital y ganancias de capital. Ajá, Artículo la 4, literal. pero referentes, ¿qué manda? Ay, disculpe, es que no la había escuchado. ¿Me Depende. escucha bien? No. Sí, bueno. Yo me Sí, la refería escucho. a lo referente a rentas de capital y de ganancias, siempre el artículo 4, pero de la Así es. literal B, sería, ¿verdad? Así es. Y por eso menciona Oh, de este libro, artículo 4 de este libro. Porque si se da cuenta, en el artículo 4 se mencionan de los demás libros, de los demás tipos de renta, pero estamos hablando, bueno, la ley hace referencia a las rentas de capital y ganancias de capital, artículo 4, porque ahí está el hecho generador genérico de todos los tipos de renta, pero se refiere en específico al libro de ganancias de capital. bueno, entonces sí, es que no sabía si era eso. Gracias, Lika. Es un placer. Licenciada, una cosita aparte. Fíjese que cabal ahorita consultando el calendario de exámenes que sí ya lo publicaron, dice que su curso es el 28 de octubre, lunes 28 de octubre El sería, 28, vamos a ver cuándo es eso. lunes 28 de octubre, ¿Y cuándo inician 3 semanas. entonces? Lunes 28, o sea que ustedes van a iniciar ¿cuándo? Fíjese que nuestro primer examen está calendarizado para el Hasta la 15. del 21. No, 15 de octubre. 15, Para el 15. sí, 15, de ahí el siguiente curso el 17, y de ahí vuelve a haber hasta el 23, el 25 y el 28. Así está Es de... que yo creo que el 21 dan por el 20, si no estoy mal. Eso ha de ser. mm, Eso ha de ser. Creo que por eso lo van a correr. sí, pues cabal, Gracias, muy corre. amable, El suyo gracias. Uf, queda no hasta sé el por qué. 28. Falta.
Javier Antonio. A ver, Javier. Solo la primera parte. ¿Qué ley utilizó? Buenas tardes, licenciada. Utilicé la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. Excelente. El primer documento. La patente de sociedad. Bueno, según el artículo 5, en el numeral 10 y numeral segundo, establece que paga 200 quetzales de impuesto. Timbre fiscal. Timbre fiscal. Sí, ¿Sí? Ok. sí. La 2. La patente de comercio mercantil todavía no la he encontrado, pero las demás sí. Digamos, el acta notarial de nombramiento, encontré que establece que paga 100 quetzales de impuesto de timbre fiscal y no sé si estoy bien de un quetzal extra que son 0.5 quetzales por cada hoja de la razón. Por cada 50 hoja, centavos por hoja. ajá, sí. Por hoja razonada. Eso está en el Ojo acá, ¿verdad? artículo. Sí. Perdón, disculpen. Siga. Disculpen. Eso está en el artículo 5, en el numeral 3. Y en el artículo 5, en el numeral 5. El cuarto, que es el testimonio de la escritura Solo pública. con el acta notarial de nombramiento. Ojo. Acta notarial de nombramiento y les dije, tiene 2 hojas, ¿verdad? Por eso todavía les dije 2 hojas y su razón de registro. No de balde el y o el lo y el más y todo lo demás, ¿verdad? Entonces son 100 quetzales del acta notarial, 50 centavos por hoja, ¿verdad? Eso quiere decir que ahí va un quetzal, porque son 2 hojas, 50 centavos por hoja, más 50 centavos de la razón de registro. ¿Sí? Solo para que lo tengan en consideración, porque una cosa son los 50 centavos por hoja de acta notarial y otra cosa totalmente diferente, el hecho generador de la razón de registro también genera 50 centavos, pero su hecho generador es totalmente diferente porque es por razón de registro. ¿Qué manda Javier? Sigamos, disculpe. Ok. El cuarto era el testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad. Establece que paga de impuesto de timbre fiscal 250 quetzales, fundamentado en el artículo 5, numeral 17. Y también por cada hoja son 50 centavos y de la hoja razonable. Pero no sé si estoy bien otra vez. ¿Alguien que tenga esa respuesta? ¿El testimonio? Buenas tardes, licenciada. Hola. Yo creo que era por razón puesta por el registro, son 50 centavos de timbre fiscal. Esto está regulado en el artículo 5, literal 3, numeral 3. Perdón, la 2, la patente de empresa mercantil. ¿La tiene por ahí? Esa sí no la tengo todavía. ¿Alguien que tenga la empresa mercantil, la patente de comercio? Licenciada, Sí. yo tengo que son 50 quetzales, que es según el artículo 5, numeral 10, la literal B, en el numeral 2. Sí, 50 quetzales. La patente de sociedad, 100 quetzales de timbre fiscal. La patente de empresa mercantil, 50 quetzales de timbre fiscal. Después la razón de el acta notarial de nombramiento y su debida razón de registro, el testimonio de la escritura pública de sociedad y su debida razón de registro, y los títulos de acciones no pagan ningún impuesto, no están afectos al pago del timbre fiscal, no están afectos al pago de ningún impuesto, y realmente el tema de los títulos es por el valor nominal, porque todavía les iba a poner la venta de títulos, acciones. Entonces, para mañana vamos a comenzar la clase resolviendo las 3 partes que faltan del caso, que son los 80,000 quetzales de utilidades,
la Lotería Santa Lucía, Burmío, y el tema del colaborador, 8,000 quetzales, 1,000 quetzales, 1,500 quetzales, X, ¿verdad? Comenzamos con eso. Terminamos, por favor lean las rentas de no residentes, terminamos con ISR y la ley del UCI es bastante chiquita, esa la vamos a ver mañana. Así terminamos con el tema de transacciones. Bueno, los veo mañana, primero Dios, que pasen muy feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Adiós. Gracias igualmente, feliz tarde.